Bueno, Bueno, si les parece, entonces podemos ir empezando. Vamos a presentarlo primero a nuestro invitado de la fecha y después arrancamos con la presentación y después tenemos la parte de las preguntas para los que quieran hacer alguna consulta. Así que, bueno, lo vamos a introducir a nuestro invitado de hoy, es Gerson Duplat. Él es arquitecto, ambientalista, constructor y consultor en el área de sostenibilidad y bioclimática. Sus proyectos se enmarcan en la eficiencia energética y el control climático, traducido en confort tanto del edificio como de la ciudad. Con más de 29 años de experiencia profesional, es candidato a magíster en arquitectura bioclimática de la Universidad de Isthmus, ha sido catedrático y conferencionista nacional e internacional, autor de libros técnicos y artículos para revistas y periódicos como El Tiempo, fue director de la revista Terracota Minería Colombiana y es actualmente director de la revista Arquitectura Esquema. Entre sus libros figuran Principios Básicos de Arquitectura Bioclimática y Diseñando con el Clima, además de otros 5 libros técnicos del sector de la arcilla. La charla que nos va a estar dando hoy se titula Hacia una política urbana de construcción sostenible, y nos deja esta reflexión para empezar la misma, que dice: la pandemia nos ha dejado inaplazables objetivos imposibles de dejar de lado. Ahora más que nunca se vuelve indispensable para los países firmantes de los compromisos plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU su cumplimiento. Eso permitirá al país avanzar en el proceso de construir ciudades sostenibles de cara al futuro. Trabajar en conceptos como el de la ciudad feliz permitirá generar mejores espacios y calidad de vida entre los habitantes de una ciudad. De lo contrario, en un futuro las ciudades podrán ser abandonadas por ser inviables. Bueno, si les parece, entonces, Gerson, todo tuyo. Arrancamos con la charla. Angie, sí. Solo cabe decir que Gerson es colombiano, Sí. que vive y trabaja en Bogotá y Sí. que ha fundado su Academia Colombiana de Arquitectura. Sí. Como cosa muy, y como con mucho afecto de nuestra parte, nos encanta poder presentarlo aquí, porque fue allá lejos. Gerson, me recordarás cuando estuviste en Isthmus y fue alumno nuestro en esa, yo le iba a pedir maestría. que me recordara a usted, Silvia, a mí ya se me olvidó. Así que bueno, después hablaremos cómo terminar eso, ¿verdad? Vale, perfecto. Sí, porque con tantas publicaciones y con tanta trayectoria, bueno, hay que ponerle el moñito final. El moñito Buenísimo. final. Bueno, entonces adelante nomás y al final... Adelante, Gerson, un gusto que estés con nosotros. Bueno, primero que todo, Angie, muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Silvia y a John Martin por haberme invitado a participar con ustedes en la tarde de hoy. Les cuento que estamos pasando por un muy buen clima aquí en Colombia. Tenemos muchas lluvias, tenemos algunos huracanes en la costa atlántica y eso está perjudicando bastante el clima. Entonces, si nos cortamos, por favor, nos tienen paciencia. Como les decía, pues muy complacido de estar con ustedes. Voy entonces a abrir mi presentación, que la hemos pues, denominado hacia una política urbana de construcción sostenible. Este es un trabajo pues, que estamos haciendo de manera particular en mi estudio de arquitectura. A ver, creo que ahí estamos viendo, ¿cierto? Y tiene que ver pues con algo de todo esto que está sucediendo actualmente en el mundo y que de no tomar acciones, pues como decíamos en la introducción, vamos a vivir en un planeta inviable. Ya estamos bastante alterados, pero tenemos de alguna manera que solucionar nuestro problema. Pues bien, estas son las ciudades que nos dejó, que teníamos hace unos meses. Hoy nada ha cambiado, hoy simplemente nos estamos como atreviendo a volver a disfrutar la ciudad. Sin embargo, la pandemia continúa ahí
y este panorama que encontrábamos anteriormente, pues ha cambiado algo. Sin embargo, cuando veíamos estas ciudades así de solitarias, jamás pensamos que esto lo podríamos llegar a ver, y sin embargo nos tocó verlos, y en este momento hay una incertidumbre tal que no sabemos aún si nos tocará volverla a ver o qué irá a pasar con esas ciudades que antes disfrutábamos y que ya no, hoy no podemos hacerlo tan fácilmente. Nos tocó distanciarnos, nos tocó aislarnos socialmente, ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos tocar como nos tocábamos, ya no nos podemos dar la mano, y cada vez nos miramos más como unos bichos diferentes, como unas personas pues que eh, no estábamos acostumbrados a este tipo de situación. Sin embargo, pues hoy la situación, como lo vemos a la derecha, nos pusieron un trapito en la cara, y ese trapito creo que no nos lo vamos a poder volver a quitar, dicen algunos escépticos. Eh, Dios quiera y debemos orar mucho a que esto no pase, porque la verdad pues que es una situación a la que nos enfrentamos hoy día, pero que no estábamos acostumbrados, y que esperamos pues que no se vuelva esto la cotidianidad. Aquí desde Colombia, pues creo que en Argentina igual, veíamos esos en las noticias, esas ciudades chinas con los niños eh, muy pequeños con su cara cubierta, ¿sí? Lo veíamos como que eso pasaba allá, pero no, nunca pensamos que iba a pasar acá, ¿sí? Durante estos meses de pandemia, todos los arquitectos nos empezamos a entusiasmar con proyectos y a pensar y pensar en muchos proyectos eh, post pandemia, foros y foros y foros en YouTube y en todas partes, eh, pensando sobre qué iba a ser la ciudad post pandemia. Y nacieron cantidad de opciones. Eh, Desde la más elemental hasta la más sofisticada, pero creo que hubo planteamientos, pues que bien ahí están sobre la mesa, pero planteamientos que se empezaron a tejer como si esto jamás fuera a pasar. Pero hoy día no sabemos todavía si de verdad tendremos que acogernos a todas estas soluciones que hubo desde diferentes estudios de arquitectura, pero para mí sería mejor no utilizar ninguna de todo esto que nació, sino que la vida continuara tal como la veníamos llevando. La moda también apareció, y ya las marcas más famosas del mundo hacen sus tapabocas, hacen sus guantes protectores, hacen sus mascarillas, ¿sí? Y nos adaptamos a una situación pues que no es la cotidianidad que veníamos trabajando allí. Nacieron nuevos conceptos, se generaron nuevas ideas, decíamos que nos habíamos reinventado, que teníamos una facilidad, una adaptación al cambio, que los espacios iban a ser espacios resilientes. Entonces empezamos a transformar, pero mire cómo nos transformamos para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos ayudándonos a sobrellevar el problema que pienso yo generamos nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Quién se preocupó por tomar verdaderamente acciones a favor de nuestro planeta? ¿Quién le puso el tapabocas al planeta, a nuestro planeta? Y más bien, como lo vemos a la derecha, ahora el problema es de una contaminación impresionante causada por esos elementos que inventamos para protegernos del virus. Miles de tapabocas causando daños en los océanos, contaminando. Si nomás China exportó en un mes 4 millones de tapabocas. ¿Sí? Y si consideramos que una mascarilla pesa entre 30 a 150 gramos, y un trabajador, oiganlo muy bien, en 5 días a la semana desecha 1 kilo de mascarillas cada 2 semanas. Una mascarilla dura 400 años en desintegrarse. Esos son datos del Forbes,
y actualmente somos 7.500 millones de personas en el mundo. 7.500 millones de mascarillas cada hora, cada momento, que están causando una contaminación impresionante en nuestro planeta. Entonces, pensamos en protegernos nosotros, pero nunca pensamos y se tomaron acciones para proteger verdaderamente al planeta, ese planeta que nos dejaron, ese planeta que nos estamos encargando de destruir y que estamos aquí viendo las consecuencias de lo que está sucediendo. Esta política urbana de construcción sostenible nosotros la veníamos proponiendo antes de la pandemia y se refiere al efecto de isla de calor urbana, ese efecto que se produce en el centro de las ciudades y que genera un calentamiento con unas diferencias amplias entre el centro y el área suburbana, ¿sí? Y que quizá durante el encierro que tuvimos que afrontar en la pandemia, nos dimos cuenta que no vivíamos en ciudades verdaderamente felices, las llamamos nosotros. Hemos acuñado el término de la ciudad feliz, y nos dimos cuenta que ni nuestras viviendas ni nuestras ciudades eran verdaderamente felices. Muchas familias sintieron incluso problemas de locura, de querer salir corriendo de sus viviendas porque la vivienda los consumía y no había forma de tener siquiera un espacio verde o un espacio para oxigenarnos ante semejante efecto que estaba causando este tema de la isla, de las islas de calor y de todos los problemas que conlleva la ciudad hoy día. Aquí vemos cómo en el centro de la ciudad pues el calor se aumenta y se va disminuyendo a medida pues que nos alejamos de ese centro de ciudad y cómo lo hemos hecho y cómo los arquitectos, ingenieros y constructores tenemos esa responsabilidad de cómo le estamos dejando a los ciudadanos y al mundo unas ciudades no felices. Aquí pues esto es en México, como en el centro de la ciudad se registran temperaturas de hasta 35 grados, mientras a medida que nos alejamos de ese centro, pues hay unas amplitudes de temperatura impresionantes de hasta 10 grados, ¿no? Y eso causa que entonces la parte suburbana de la ciudad sea más feliz que el centro. Entonces, ¿cómo recuperar esa felicidad para el centro de nuestras ciudades? ¿Qué aspectos contribuyen al aumento de temperatura en la ciudad? Los autos. Entonces los autos generan calor y las emisiones se condensan impidiendo los flujos de aire. El desaprovechamiento del aire natural en el diseño urbano. Esto contribuye al calentamiento de las edificaciones, aumenta la temperatura. No aprovechamos el aire para disipar ese calor que se concentra en nuestras edificaciones cuando estamos diseñando. Materiales con un alto calor específico y baja inercia térmica, pues estos acumulan calor y lo desprenden al aire en horas nocturnas, ¿sí? Pues lo sentimos hoy día en todas nuestras ciudades. El tema del pavimento de las vías, muchas veces pues esto tiene que ver mucho con el tema político, esos contratos políticos que se suceden, de en qué material pues pavimentamos nuestras ciudades, en concreto en asfalto, cuál sería el material mejor, pero no hay verdaderamente una conciencia de seleccionar los materiales pues, de acuerdo con el clima de nuestra ciudad. Las industrias son fuente de calor que amenazan el confort térmico de los individuos. Ciudades, aquí en Colombia tenemos una ciudad que se llama Cúcuta, hace unos 4 meses en pandemia, vino una ola de calor que duró cerca de 15 días en donde la temperatura era altísima, superando los 38 grados. Adicionalmente, la ciudad se cubrió con un humo que no se disipó durante 15 días y eso causó muertes y causó muchos problemas. ¿Cuáles son los efectos del aumento de temperatura en la ciudad? Pues miren, aquí tenemos impactos sobre la salud de las poblaciones de menores ingresos,
y es que estas personas pues, no tienen las facilidades que de pronto, con las que de pronto contamos algunos, de prender el aire acondicionado, de tener abanicos, ventiladores, parques, servicios de salud cercanos. No, hay zonas de la ciudad aquí, que son de muy bajos ingresos y no tienen cómo facilitar esa disipación de calor, sobre todo en esas ciudades con climas muy calurosos. Las muertes causadas por temperaturas extremas, estas afectan principalmente a niños y ancianos. ¿Sí? Estas personas, pues, en su cuerpo se provocan cambios vasculares, inflamaciones, y eso genera un agotamiento intenso, insolación y causa ataques cardíacos, apoplejías e insuficiencia vascular. Entonces nuestros ancianos, nuestros niños están muchas veces muriendo porque estas olas de calor, esta situación que hemos construido nosotros los arquitectos, estas ciudades que hemos construido, no son las más amables, no son las más felices y principalmente no son las más confortables. De igual manera, enfermedades, el dengue, se ha encontrado que se asocia a estas altas temperaturas y eso causa también miles de muertes al mes en este tipo de ciudades donde se sucede este fenómeno. Al aumentar la temperatura de la ciudad se reducen los ingresos medios, entonces tiene que ver mucho con la parte también económica de la ciudad, ¿no? Es mucho menor la productividad de una persona en clima caliente, ¿sí? Se dice que las pérdidas pueden aumentar hasta en un 260%, ¿sí? En una ciudad donde el calor pues sea una constante y no permita al cuerpo humano y al cerebro trabajar como debería trabajar normalmente. Las elevadas temperaturas de las ciudades, combinadas con emisiones de NOx y CO2, materiales particulados que provienen de vehículos, plantas de energía y otras industrias, igualmente están provocando mayor contaminación por ozono, dañando la salud y, ya dijimos, provocando riesgos entre la población. Estos son fenómenos que se suceden permanentemente en nuestras ciudades. De pronto no los notamos o nos hacemos los que no los conocemos, pero están ahí. Muchas veces tampoco ni siquiera sabemos por qué se generan, sino que decimos simplemente, uy, está haciendo mucho calor, ¿no? Pero no nos sentamos a analizar el por qué está sucediendo el fenómeno y por qué las temperaturas se están elevando a estos niveles. Ya hay ciudades pues, que están tomando acciones, ¿no? Esto es en Los Ángeles. Se decidió pintar el pavimento con un color más claro, con el fin de bajar la temperatura. Se consiguieron temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados, pero mire ya cómo también hay que invertir y hay que empezar a pensar en alternativas que si se hubieran pensado desde un principio, pues hoy tendrían costos menores, ¿no? Este es un ejemplo bellísimo en Perth, en Estados Unidos, cómo estos árboles generan unas sombras pues, que definitivamente pues, reducen el calor de las ciudades y bajan sus temperaturas. Y esto se llama DESIRES, el nombre del programa de la Unión Europea, que tiene por objeto estudiar la modificación climática causada por el fenómeno de las islas de calor. Entonces, esto pues no es un invento nuestro, se está sucediendo a nivel mundial y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de, o contribuyendo más bien, a que nuestros gobernantes asuman con responsabilidad que conozcan que esto está sucediendo, que conozcan que esta situación se está presentando en las ciudades y quizá estos gobernantes hoy día ni siquiera toman conciencia de que esto puede causar a futuro riesgos en la ciudad que, como decíamos al principio, pues la hacen inviable.
Hay siete ejes temáticos pues, que tienen que ver con asuntos o elementos o ejes pues, que debemos asumir definitivamente con conciencia y con responsabilidad. El primero de ellos, el manejo del agua, qué tan responsablemente estamos manejando las fuentes hídricas y los nacederos de agua que actualmente tenemos en nuestras ciudades, y pensar mucho en qué pasaría si algún día pues dejaran las montañas y los páramos de surtir a nuestros ríos, que a la vez surten los acueductos que nos dan agua en la ciudad. Sería algo catastrófico definitivamente. Eficiencia energética, entonces la mejor forma de quitarnos el calor pues simplemente prendemos el aire, ¿sí? Cuando no nos interesa un proyecto eficiente energéticamente, cuando no nos interesa o no pensamos en el consumo de estos aparatos, y cuando tampoco pensamos que un aparato de aire acondicionado también genera calor y también lo desprende hacia las ciudades, hacia el centro de la ciudad. La movilidad, tenemos aquí una gran congestión de transporte, ¿no? Con una altísima contaminación de igual manera, de contaminación acústica. Entonces la movilidad también está afectando la ciudad, y muchas veces tenemos que recorrer, en el caso de Bogotá, 3, 4 horas para llegar de un punto a otro, y esto pues lleva también o conlleva gastos de combustible y generación de calor que igualmente pues afecta. La materialidad, uno de los elementos más importantes, con qué materiales estamos construyendo, cómo se seleccionan los materiales en las edificaciones. Las seleccionamos y hacemos esta pregunta y nos damos cuenta que se seleccionan muchas veces por la economía del material, por el color, por la textura, por lo bonito, porque está barato, porque es económico, pero no por las condiciones termofísicas del mismo material, y que son los materiales pues, que ayudan a contrarrestar fenómenos como el que estamos estudiando. El aprovechamiento de la energía solar y de otras energías no fósiles, ¿sí? También pues generan efectos que podríamos aprovechar para reducir las islas de calor. El plan de arborización, dentro de ese eje temático, hacemos un estudio de fitotectura en donde analizamos qué árboles son los convenientes para ayudar a que la ciudad pues deje o reduzca sus temperaturas. Y la ventilación natural, un fenómeno que no lo aprovechamos mucho cuando se diseña una urbanización, un conjunto de viviendas. Muchas veces o casi siempre lo que predomina es la utilidad económica y sacar más metros y metros de un lote, no importa su orientación y no importa si está afectado por efectos de ventilación o otro tipo de efectos de elementos naturales. Entonces, si tuviéramos esa ciudad confortable, esa ciudad feliz, pues tendríamos más turismo, tendríamos un incremento del turismo, y es lo que buscamos con la formulación de esta política. Mejores prácticas de construcción, algo importante, una calidad de vida superior, o sea que la ciudad la sintamos de verdad feliz, que sea una ciudad feliz. Aprovechamiento de la cultura ciudadana y apropiarnos de la ciudad. Aquí estaríamos entonces cumpliendo con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 11, acción por el clima, que es el que se pretende aportar con este proyecto, ¿no? Este es el top 10 de las ciudades sostenibles en el mundo. Tenemos en primer lugar a Londres,
pero fíjense cómo no aparece ninguna ciudad latinoamericana en este listado, ¿no? Y entonces, ¿cuál será el futuro de nuestra ciudad latinoamericana de no tomar conciencia cuando ya estamos viendo las afectaciones que están sucediendo? Tres elementos importantísimos en esta política. Lo primero tiene que ver con lo social. Esto tiene en cuenta a las personas y refleja la movilidad social y la calidad de vida. Siempre la calidad de vida. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos que si sus proyectos no mejoran la calidad de vida de quienes van a habitar ese proyecto, pues estamos haciendo una mala arquitectura. Esto tampoco es un invento mío, sino es que es elemental y tiene que ser así, pero a muchos se les olvida. El tema medioambiental se centra en el planeta y describe la manera en que se gestiona la energía que se usa y los niveles de contaminación atmosférica y emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos dañando nuestro planeta, estamos acabándolo. Hoy lo estamos viendo aquí en Colombia con fenómenos que antes parecían de otros países. Ahora tenemos huracanes afectando a nuestras islas. Tenemos todos fenómenos, como les decía, que antes pues eran lejanos a nosotros y que hoy ya los tenemos. Y el tema económico, definitivamente una ciudad confortable, una ciudad feliz, genera mejores oportunidades, genera más negocios, ¿no? Y hay un negocio muy bueno y es el tema del medio ambiente. Estos son datos de Colombia, ¿no? Donde pues algo se está haciendo, pero falta mucho. En porcentaje, el 72% de los colombianos cuenta con prácticas para cuidar el medio ambiente, 72% ahorra agua, 68.95% no arroja basuras a las calles, quebradas o ríos, 60.51% desconecta los aparatos electrónicos cuando no están en uso y 43.56% lleva bolsas no plásticas al supermercado. No sé cómo será en Argentina, pero aquí en Colombia se ha tratado de prohibir el plástico. Nos cobran ahora las bolsas cuando vamos al supermercado, pero como tienen un precio tan económico, pues la gente muchas veces paga el valor de la bolsa y no se asume esa conciencia de eliminar el plástico definitivamente de nuestro consumo. Ciudades colombianas más sostenibles, aquí tenemos 3 ciudades, Cali, Barrio, Montería, ¿no? Pues vienen trabajando en el tema, pero yo digo que de manera muy tímida, falta muchísimo por trabajar, falta mucho y ese es el objetivo definitivamente de proponer esta política urbana de construcción sostenible en las ciudades que tiene por objeto servir de guía para que los constructores pues cambien sus formas de construir de cómo lo están haciendo actualmente. Hay que cambiar la forma de diseñar nuestras ciudades, hay que cambiar la utilización de materiales, hay que ser más amigable, más amigo del medio ambiente. Y por último, esta imagen pues me gusta mostrarla porque nos muestra mucho lo que definitivamente debemos pretender en nuestras ciudades y es gozarnos la ciudad, ser felices en las ciudades, que los niños, que los viejos, que todos seamos felices en las ciudades, juguemos con la ciudad y eso se nos ha olvidado y eso nos tiene hoy al borde de una catástrofe a nivel mundial, de lo que acabar esas ciudades que hoy vivimos y que estamos dejando de disfrutar por una mala planeación y por un mal diseño. Y con esto pues termino el mensaje que hoy les quería transmitir, el trabajo pues que estamos haciendo y bueno, entonces pasaré aquí ya nuevamente. Muchas gracias por haberme escuchado, no sé si alguien tenga preguntas. Bueno, gracias. Ya vamos a ver si
si hay comentarios. A nosotros nos impactó la idea de la polución de los tapabocas que estamos produciendo. Nosotros, por suerte, Silvia lo hace con telas recicladas, entonces ahí sí estamos evitando un impacto. Y además no los tiramos, los lavamos y los volvemos a poner, que lavandina, que lo que sea, y desinfectante, y volvemos a usarlos. Así que hasta ahora no hemos tirado ninguno. Que parece, y un mensaje aquí que a los que nos están escuchando, que lo que más daño está causando son las cuerditas, ¿no? Entonces hay que cortar las cuerditas antes de botarlo, antes de tirarlo, porque estas cuerditas están atragantándose en los animales, ¿no? Claro. Están haciendo que ellos se enreden, ¿no? Y queden atrapados por culpa de las famosas cuerditas. Ay, ¿no? ay, ay. Entonces, amigos, a cortar los tapabocas. Pero qué notable. Bueno, nosotros lavamos con cuerditas y todo, así que hasta ahora no hubo ningún desecho. Pero esto es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque hacemos algo para mejorar y para protegernos o para evitar un riesgo mayor, y resulta que estamos indefectiblemente produciendo otro. Entonces, es posible que uno no se dé cuenta nunca de estas cosas, ¿no? Así es. Entonces estamos causando un problema mayor. Claro, cuando justamente me comentaban el otro día de un plan fantástico de reciclaje de basurales y no sé qué, pero el problema no está en cómo lo reciclo, sino, bueno, no está mal reciclarlo, pero lo pésimo es producirlo. Entonces, ahí está el tema. El tema es siempre cómo se produce, no después que hago el daño, después ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y ahí aparecen buenísimas ideas, pero ya está hecho el daño. Y tengo que cambiar la manera de producir las cosas. Y usar las cosas, sí. Y fíjate que siempre pensamos en buscar la solución para nosotros, para cómo protegernos nosotros, cómo que el virus ahora no nos ataque, pero ¿dónde hay acciones de verdad a favor del foco, de dónde empezó, ¿no? De por qué sucedió y qué acciones se están tomando para dominar este tema, ¿no? No vamos a la raíz del asunto, sino nos protegemos ahora nosotros y somos genios inventando pues esa manera de que no nos vaya a pasar nada, pero el problema sigue ahí, el planeta sigue ahí y no se ha ido, y quizá entonces vengan peores. Eso está muy bien y lo estás diciendo como una especie de mea culpa general, pero yo creo que siempre falta la misión de lo que tendría que haber sido, porque voy a reciclarlo una vez que me doy cuenta que hay un problema, ¿sí? Que lo que estoy haciendo está causando un problema. Pero tiene que venir el problema primero para después yo pensar cómo mejorar o cómo reducir el problema. Pero no me pongo a pensar antes de producirlo, qué es lo que puede pasar con lo que tengo, con lo que hago. Así es. Agrego, Silvia, lo que vos decís. Creo que hay una frase que está buena que dice que la basura es un problema de diseño, ¿no? Digo, y sumado a algo que decían el otro día, es como que digo, todo eso son problemas, digo, no son problemas nuestros, es como decís vos, de no haber pensado en el problema antes de darle una solución de no pensar el problema posterior antes de darle una solución, pero eso pasa en todos los sentidos, en la arquitectura, en el urbanismo, digamos, en todo, ¿no? En lo que nos compete a nosotros acá.
Así es. Exactamente, el hecho de la botellita de plástico. Tenaz, Entonces digo, muy bien, vuelvo a la botella de vidrio. Puedo reciclar la botella de vidrio y puedo triturarlo y puedo hacer un montón de cosas con el vidrio triturado. Pero necesitamos tantas botellas y sobre todo necesitamos la solución al vidrio, vino con el plástico, pero no nos damos cuenta lo que tú dices con el plástico, porque es terrible ahí donde se juntan en los desembocaderos, en los ríos, en los océanos, es absolutamente horroroso. Claro, Entonces, Silvia, y yo creo que la solución no vino con el plástico, sino el problema fue el plástico. sí, A partir de que hubiera aparecido el plástico, se empezó a generar toda esta contaminación también. Digamos, creo que tenemos graves problemas cuando realmente tratamos de hacer un esfuerzo de tener bajo impacto. Recomiendo un libro que se llama Low Impact Man, el hombre de bajo impacto, que fue escrito por un periodista en Nueva York que vivía un año sin comprar nada que tenía packaging, que viajaba en transporte siempre caminando. Hizo una prueba a nivel personal y dice, ¿hasta dónde llego con esto? Y siempre subía por escalera y no por ascensor. O sea, pero mostraba las dificultades que tenemos para reducir impactos que en el pasado no existía. En el pasado no había problemas de packaging, no había sensores, no había muchas de las cosas que nosotros, por supuesto, necesitamos para nuestra vida y ayuda a la calidad de vida. Pero es muy interesante de ver. Sí. El otro experimento fueron los dos médicos, que es la hija de una prima de Martin, no, de la una sobrina tuya, sí, que es médica, y junto con su esposo hicieron una prueba, a ver, lo mismo, algo muy parecido. ¿Cuánto podían sobrevivir sin tomar, sin comprar y usar plástico? Porque la clave es como tú dices, ¿no? Entonces, o una de las claves por lo menos. Así que muy, muy interesante esta reflexión y esto lleva a pensar en la construcción también, ¿no? En nuestras ciudades, ¿no? Cómo estamos diseñando y construyendo nuestras ciudades y densificando cada milímetro cuadrado de lote en aprovechamiento económico, pero no pensando el efecto y el problema que podemos causar y que estamos causando, y somos nosotros los arquitectos quienes causamos el problema. ¿Sí? Sí, hay una pregunta de Irene Blasco de San Juan, aquí, colega. De la Universidad Nacional de San Juan. Irene, no sé si quieres preguntar. Dale, Irene. Hola, buenas tardes. Sí, me entró curiosidad por saber cuál era la cantidad de habitantes que se habían encuestado en esos porcentajes que nos mostraste sobre el nivel de conciencia ambiental en determinadas cosas en Colombia. ¿Cuál sería el total de población? Nosotros estamos trabajando para impactar a una ciudad de aproximadamente 800,000 habitantes, ¿sí? Esto lo hemos hecho mucho a través de sentir la ciudad y de preguntar, pues, cómo sienten la ciudad. No tenemos, te cuento, Irene, un número exacto de encuestas porque no lo hemos hecho mediante puntajes y de esta forma juiciosa no lo hemos tenido en cuenta, pero sí hemos hablado mucho con comunidad, hemos hablado mucho con la comunidad, hemos hablado mucho con personas de todos los estratos sociales, ¿sí?
y esta es la impresión de cómo está afectando a la ciudad, pues el cambio climático, y sobre todo en ciudades que, como la que estamos estudiando actualmente, cuyas temperaturas son entre 32 y 35 grados, allá no hay confort, ahí todo el mundo vive de otra manera, vive pues tomando cerveza, viven tratando de no sentir calor. Hay unas sensaciones pues que no son las de una ciudad productiva, ¿no? Y eso es lo que pues tratamos de mejorar con este tema de la política, ¿no? De la política de construcción sostenible. Creo que se te... Pero es una población aislada, esa que cuentas. No, no es población aislada, es una población de una ciudad colombiana, ¿sí? Es frontera con Venezuela. Adicional, la ciudad es frontera con Venezuela, entonces tiene un problema aún mayor por todo el impacto que conlleva una frontera, ¿sí? Pero las costumbres de estas personas son totalmente diferentes y se nota la falta de productividad de esa ciudad, ¿sí? Precisamente. ¿A qué ciudad te refieres? A Cúcuta. A Cúcuta. ¿Saben que tenemos en la maestría ya en Eneida, que está ya trabajando? Sí me habías dicho, tienes algunos alumnos de Cúcuta. Que había dos, y también tenemos, no sé si está presente en este caso. Sí. Pero sí, es muy particular. Me sorprendió que hablabas de que toma mucha cerveza. En estas ciudades la gente vive tomando cerveza. Entonces, la productividad de ese, pues se reduce muchísimo, ¿no? Se reduce muchísimo porque el calor se baja con una cerveza bien fría. Entonces, el tema de conversación de las personas de una ciudad como esta es, primero, hola, ¿cómo está? Uy, qué calor está haciendo. Entonces, lo primero es el calor, ¿no? Uy, qué calor está haciendo, ¿no? Hace tiempo que no llueve, ¿sí? Entonces, fíjate que la gente sí piensa en esos condicionantes climáticos, pero no los asimila como que allí es donde está el problema, ¿no? Qué calor tenemos, no hay lluvia, el sol está muy intenso, hoy amaneció más temprano, entonces todo gira alrededor del clima, pero ni siquiera ellos se dan cuenta que allí hay muchos aspectos que solucionar, ¿no? Muchos aspectos que hay que tener en cuenta y que de solucionarlos pues van a generar un cambio en la ciudad. Problemas como que la gente prefiere cortar un árbol que está sombreando la casa para que no le tire hojas y no tenga que limpiar en vez de aprovecharse de la sombra, ¿no? Esto sucede en este tipo de ciudades y cuando uno va en el avión ve la cantidad de tala que ha sucedido y que de no ser así, pues sería otra cosa, ¿no? El calor se reduciría ostensiblemente. Sí, obviamente tenemos que hacer algo con los intendentes o la gente que está a cargo de los municipios, porque aquí en el norte argentino pasa exactamente lo mismo. Sí, entonces, sí. Imagínate qué fácil sería, creo yo, fácil, y conozco casos muy positivos donde los intendentes convocaron a armar cooperativas de vecinos, muy simple, juntando fruta o juntando basura o etcétera. Pero primero ponen a la gente a trabajar. Segundo, a ser cooperados, ¿no? A cooperar entre sí. Pero en comunidades relativamente chicas. Comunidades pequeñas, pero tú puedes hacer a pequeños grupos, Martín. Lo importante es mostrar que se puede trabajar, ¿eh? Y que además
aprecias esas sombras. Si ese arbolito te da una fruta encima, ¿no? No te quejes porque tiene la fruta, que puedes hacer 20 cosas con esa fruta. Así que, pero se lo ve como un castigo y no como un beneficio. No Como entendemos la ciudad, ¿no? como una molestia, ¿no? Sí. No entendemos la ciudad. Eso es bien grave y sería tan fácil realmente de mejorar esa actitud. Sí. Bueno, Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. a Si ver, no, ¿qué dicen nuestros alumnos de Bogotá? Que lo veo a Fernando por ahí. Ah, ¿está Fernando? Sí, estaba por lo menos. Ah, sí, estaba por ahí, sí. ¿Qué será este fenómeno de los alumnos virtuales que no quieren prender sus cámaras? Y qué difícil, Bueno, ¿viste? Bueno, es por para suerte, nosotros dar una clase si viéndonos nosotros únicamente. O hacer una es muy campaña en difícil. contra. Hola, y les dije, por favor, prendan sus cámaras. Nadie quiere prender sus cámaras. Sí. Nosotros también siempre hacemos campaña en contra, pero bueno, verás que no es muy efectiva. No Sí, es para nada efectiva. pero bueno. Bueno, no sé Hola, si les Fernando. parece, Martín y Silvia, si no, podemos ir cerrando y Sí, Creo que Fernando iba a preguntar algo. su participación. Creo que Bueno, Fernando iba a preguntar algo. más Yo que salí agradecidos. con Sí. mucho fruto. Ah, bueno. Estamos pasando una temporada invernal muy fuerte, tenemos huracán en el Mar Caribe, está afectando nuestra isla San Andrés. Llevamos 15 días en Bogotá, todos los días lloviendo a cántaros, muchas inundaciones por todas las ciudades de Bogotá, de Colombia. Nuestra ciudad Cúcuta fronteriza con Venezuela, que tenemos dos compañeros de la maestría, que es Eneida de la primera corte y Diego de la segunda corte, mi compañero, que vive en Buenos Aires. Él está radicado allá ya hace 3 años en Buenos Aires con su esposa y trabajan y pues estamos luchando contra esta pandemia, luchando contra la sostenibilidad, desarrollando nuestra maestría y en las casas, pues las familias que hacemos, tratamos de que separar las basuras, en mi casa separamos todos los residuos plásticos, van aparte de los desechos de la basura del baño y aparte los desechos de la basura de la cocina y tratando de que pues nuestra ciudad es una ciudad muy poblada, más de 7 millones de habitantes, tenemos gente de todas las regiones de Colombia, extranjeros, y el tráfico es caótico, duramos 2, 3 horas para llegar a un sitio en Bogotá, mucha contaminación porque todos nuestros autos son a gasolina, muy poco porcentaje de autos eléctricos y el diésel también está acabando con el medio ambiente. Pero alguna buena noticia desde Colombia tiene que haber también. Sí, tenemos muy buena comida, tenemos muy buenos ayuda en esta pandemia actual. Sí, los esperamos aquí en Bogotá, en Colombia, que también tiene muchas cosas bonitas de mostrar. Pues muchísimas gracias por esa invitación nuevamente. Entiendo lo que dice Fernando, pero precisamente, bueno, eso puede ser común a cualquier ciudad, pero francamente Bogotá a mí me había impactado fantásticamente, en el sentido de que habían hecho una red de metro que era muy interesante, dividiendo la calle, estaba en el medio, como los metros que luego se reprodujeron en la ciudad de Quito, por ejemplo,
y fueron muy exitosos, o sea, y con eso se redujo mucho, creo, el transporte, o por lo menos ayudó en gran medida. Así que yo entiendo que Fernando se queje, pero nos tenemos que quejar todos con lo que dice Fernando. Sí, tenemos sí. que Y, gozar y de la hay ciudad de que, otra manera, sí, proponer opciones que contribuyan a que esta situación cambie, pero tenemos ciudades lindas y Latinoamérica es linda en general. seguramente, seguramente. Bueno, vamos a seguir viendo América Latina y en la próxima, En la Angie. próxima, ¿qué te parece, Angie, si lo vas anunciando? Sí, en la próxima, el próximo lunes vamos a tener a Nina Ormanzábal, que va a estar hablándonos desde Chile, ¿no? Contándonos un poco su experiencia con el Solar Decathlon y, bueno, algunas otras cosas que nos va a contar. Así que después le vamos a estar mandando la información y vamos a ver si tenemos algún otro orador también. Así que les vamos a mandar eso. Sí. Pero Angie, está confirmado que uníamos a Brasil y Sí, Chile. pero por las dudas, dejo abierto que unimos a Brasil y Chile, pero Brasil necesita una última confirmación. Así que seguramente. Pero Angie, déjame decir de todas maneras que como estamos ya muy avanzados en el año, hemos tratado de compactar ahí donde se podía por la temática, ¿verdad? Así como hicimos Cuba con Dania y Celso, que es de la Universidad del Chimborazo de Ecuador, pero había hecho su doctorado en Cuba, los unimos entonces en una misma charla. Cada uno en una parte. Y lo mismo queríamos hacer, por lo menos esa es la intención, de unir a los ganadores del Solar Decathlon del año pasado, donde nosotros estuvimos como jurados, y lo ganaron, fue una cosa combinada de la Universidad de Santa Catarina en Brasil, junto con, no me acuerdo, la Universidad de Cali en Colombia, y también con la participación de una universidad alemana. Entonces, ellos ganaron el Solar Decathlon del año pasado y ahí dijimos, pero Nina Ormanzábal ganó el premio del 2017. Así que, ¿por qué no los unimos? Y el cordón para la cintita para unirlos fue precisamente que cada una de ellas comente cómo fue la experiencia. Y por eso fue, Angie, que Andrea Triana, que es en verdad colombiana, casada con un brasilero y viven en Florianópolis, cuando hizo esta experiencia, quiso que estuviera también presente el arquitecto colombiano Iván, que no me acuerdo el apellido, de Cali, de la universidad allá. Así que vamos a unir a unos cuantos con esta experiencia que fue muy valiosa. Yo tenía también unas reservas, hubo un momento que quisimos participar en el Solar Decathlon junto con Aníbal Figueroa de la UAM de México, y en ese momento se pensaba en la producción de una vivienda que había que trasladarla a un determinado lugar que es donde se hacía el concurso. Entonces, una vez era España, la otra vez fue Alemania, la otra vez fue China, y yo dije, ¿cómo? Vamos a hacer viviendas que hay que trasladarlas y esa vivienda va a funcionar distinto cuando la construimos en Córdoba, pero la llevamos a China. Entonces dijimos, habría que hacer una versión latinoamericana, pero
pensando en que esa vivienda que se producía era para ese lugar especial, sin trasladarla, porque el costo del traslado era tan grande que costaba más el traslado de llevar la vivienda a China que de hacerla. Pero espera, no adelantes más temas. Todo esto y más será la semana próxima. Así que... No, pero es importante, Angie, para que la gente se vaya enterando y pensando y pueda participar. Por lo menos lo veo así, no sé. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gerson. A ustedes por haberme invitado. Muchas gracias y bueno, un gusto. Después, Gerson, esto queda todo subido en el canal de YouTube, así que después te lo compartimos para que lo tengas. Okay. Y al resto nos vemos el lunes que viene. Bueno, saludos. Bueno, gracias. Saludos a todos. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.